Bueno, ahora sí. Estamos en una nueva edición, la número 8 de nuestro querido programa de 3 al Cubo. Obviamente, como siempre, con mis dos socios, amigos y colegas, el leopardo Ezequiel Sánchez y el sultán Javier Jatar, que ahí está mirando, haciéndose el interesante. No, estoy viendo si nos vemos bien. Poniendo cara de gangster, pero bueno, está bien, es muy válido y muy noble. Qué fachero estoy hoy, al igual que los otros 364 días del año. Ah, pero no es fisura, ese era mi café. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Le pusiste una sustancia, ¿no? Mirá vos, me quieren envenenar. Me quieren envenenar, qué hijo de puta. No sé si se nota en el video. No se nota, ¿No? se nota. No ¿Qué se ve. ¿Qué le puso? En este, no. Que te rayaste cuando tienes no se nota, ¿No se nota? No. Ah, porque me escribí sin querer con lapicera, pero bueno, no pasa nada. Qué fisura, hubiesen dicho. Te dio recién. Qué mala gente. Reciente. No, es una linita azul porque combina con las rayas del traje. Claro. Es así. Estamos los dos con traje rayado y cosa azul. No es Soltá. diferente, ¿no? No, ese no. Toma, Claro, que es el mío. Toma esto. Me gusta porque ya tomé un 20% y Sí, por eso aceptó. y Javi del mío tomó un 3%, por ende yo voy a terminar de salir ganando. No le puse edulcorante porque estoy haciendo ayuno. Aparte me dijo, sí. Era para acá. Sí. Era para sacarme el otro porcentaje. Bueno, arrancó disruptivo el programa hoy. Bueno, como les decía, a ver, vamos a continuar lo que fue el programa anterior. Esta es la parte 2 de 42 meses de evolución, que es lo que venimos viviendo hoy en día, en el cual les tuvimos, durante el capítulo pasado, les estuvimos contando lo que fue por ahí la primera etapa de esos 42 meses, o sea, los primeros 21 meses, en los cuales realmente todavía no habíamos llegado a tener los resultados, ni cerca de tener los resultados que tuvimos hoy, y probablemente en los primeros 21 meses se dieron el 5% de resultados, y en los próximos 21 meses que vienen de ahora hasta acá se dieron el 95% de los resultados. Ojo, el viaje suma un poco. Bueno, está bien. Eso es lo bueno de ese negocio que estábamos haciendo, o sea que sin necesidad de tener unos grandes resultados, o sea, catastróficos resultados económicos o en equipo, esa empresa en sí te da la oportunidad de poder viajar y poder disfrutar. Eso era muy bueno que se podía aprovechar. Sí. Era muy divertido, un negocio muy divertido. La pasamos muy bien y conocimos gente muy buena. Eso es lo interesante. Estamos hablando de Incruises, de la empresa de Network Marketing Incruises. Que eso es muy interesante del Network Marketing, que conoce gente con mucha energía, con muchos buenos valores, historias interesantes. O sea, historias que impactan, de personas que vienen de la nada y van al todo. Medio cliché la frase, pero se conoce ese tipo de personas. Tal cual. Y también historias graciosas, de cada una que le va pasando a todos. Quiere dar una presentación, o un cliente o una persona viene y siempre le pasa algo y por eso no se presenta a la presentación de negocio, para la redundancia. Pero próximamente, si no me equivoco, Leopardo, vamos a tener personas, invitados que nos van a ayudar a contar esas historias graciosas. Totalmente. Más que graciosas, yo diría inhóspitas. O sea, se viven cosas que en ningún lugar del mundo se llegan a vivir y nada, es parte de lo que tiene que experimentar la gente al escucharlo. Tal cual. Les recomiendo siempre que vayan que si alguien les presenta alguna oportunidad de alguna empresa de network marketing o de multinivel en sí, que por lo menos vayan y lo miren, a ver qué onda. O sea, hay empresas de network marketing que no son legítimas y hay otras que son muy legítimas, pero por lo general, sea en la empresa que sea, ya sea buenas empresas, malas empresas, con buenos productos, con malos productos, lo que sea, siempre vas a encontrar gente que tiene muy buena energía. O sea, el promedio de la gente con buena energía en un negocio de network marketing es mucho mayor que cuando salís a caminar por la calle. No, que en cualquier lado. Que en cualquier lado, que en el vestuario del Real Madrid, que en cualquier lado. Justamente agarraste el peor vestuario. Justo en el vestuario del Real Madrid no creo que sea buena la energía, está bien, puede ser. Pero se entiende el concepto, que en el lugar donde todas las personas en teoría deberían tener buena energía, muchas veces no la hay. En cambio en el network marketing siempre. En todos lados, y la gente siempre te desea
lo mejor Y no necesariamente le sumen, que eso es lo que Sí, estábamos hablando sin, en el podcast sin pasado. tener nada a cambio. Sí, Total. claro, donde siendo crossline, es decir, que las líneas no se cruzaban, una no sumaba a la otra, lo que estábamos hablando, del cómo cómo yo sentía gratificación al ver que Ezequiel crecía, que ver que el Mítico crecía, que habría negocios en distintos países, se iba expandiendo el equipo y lo cierto es que a mí monetariamente y en facturación no me influía, más bien me sacaban mercado, pero me alegraba. Eso es la cosa que en el marketing es un común denominador. Sí, no, es un juego de no suma cero. Es un juego de ganar. Y es un juego que hasta cuando el ganar es como, no sé cómo explicarte, es como si vos estás festejando el triunfo de la industria y de otras personas que sabes que tienen los mismos objetivos que vos. Es que incluso si te lo pones a pensar, ¿no? Por más que no te sumen monetariamente, si por ejemplo a Javi le iba bien y Javi tenía un resultado, iba a ser parte del crecimiento de la empresa, lo cual era la empresa que yo estaba representando. Claro. Y si la empresa crecía y se Tal cual. posicionaba cada vez más, iba a haber más aceptación y más ánimo de Es la como, gente. es como lo que pasa con las criptos, por ejemplo, cuando vos ves a gente que le va bien con las cripto, hasta si es una persona que te cae mal, pero le va bien con las cripto, vos tenés que tratar de tirarle buena onda a esa persona, porque si le va bien con la cripto hay más gente en la comunidad, hay más gente en el rubro, más gente que le va a ir bien y más gente que va a estar hablando bien del negocio en el cual vos estás invirtiendo. Total. O sea, mirarlo desde el punto de vista un poco moral, si querés, porque siempre, justo hoy leí al mediodía eso, vos me imagino lo leíste 72 veces, pero yo era la segunda o tercera, que claro, o sea, no te ganas nada por tenerle rencor o odiar a otra persona, si la otra persona no le importa un carajo. Y si le decías el bien, vos vas a decir, bueno, che, qué bueno, y a su vez, si en este caso no solamente le decías el bien y te hace bien a vos, sino que te hace bien también en cuanto a la exposición de tu negocio, es mucho mejor todavía y está realmente bueno. Por eso, siempre, algo muy importante, yo siempre que veo un canal o cualquier cosa que considere que me aporte, ya sea valor, diversión o lo que sea que me aporte, en YouTube, ponele, de gente, un canal de, no sé, ingleses, españoles, gente que no conozco, nunca en mi vida me crucé y probablemente nunca me cruce, pero le doy like y comentario si me aportó algo. Sí. Porque, o sea, si el tipo, o sea, yo además poniéndome del otro lado, sé bueno, ustedes indudablemente también, que hacen en este programa conmigo un montón de otras cosas, sabemos lo que cuesta generar todo el contenido, de ponerle ganas siempre, en todo momento y aportarle valor a cada una de las personas que nos está mirando. Por ende, me pongo de ese lado y digo, che, boludo, esta persona me está aportando algo. Por más que dure en 60 minutos, me aporte una cosa, yo le pongo like porque creo que se lo merece y creo que es la manera de pagarle, se podría decir, o retribuirle a la persona que está mirando, o sea, a la persona que está atrás de escena generando el contenido. Creo que es gratificante. Yo me siento bien cuando lo hago y cuando la gente lo hace para conmigo. Y vos también prestá atención a esto, ¿no? Porque eso está bueno lo que decís, pero hay un trasfondo por ahí por detrás que para que salga de vos hacia una persona algo, eso tiene que vivir en vos. O sea, si vos le deseás el mal a una persona, es porque hay algo de mal que está en vos. Si vos deseás el bien, el progreso, la abundancia, el crecimiento, la prosperidad, es porque esa abundancia, crecimiento y prosperidad vive en vos. Entonces, fíjate qué importante es el aprender a identificar lo bueno de los demás y reconocérselos, porque así mismo como lo reconoces es porque está en vos. Y cuando vos lo soltás, crece y aumenta en vos. Esa reflexión estaría muy buena para las personas, sobre todo que en esos primeros 21 meses que tú hablabas, esos primeros 21 meses donde no había resultado, ya con un nivel de conciencia uno entiende que todo el hate que lanzaban vivía en ellos. Claro, sí, eso ya por ahí lo entendimos un poco después nosotros. A pesar de no entenderlo, o sea, que eso es algo objetivo, que a pesar de que yo no teníamos esa información, pero nos manejamos con esos valores sin saberlo. O sea, sí, claro, es que hay muchas cosas que a veces encontrás en los libros que vos, a mí me pasa que yo las sabía antes,
pero nunca las leí detalladas, explicadas por alguien que indudablemente se tomó el tiempo de explicarlo, de lo que por ahí tenía parte procesada en la mente, de decirme, bueno, pará, organicemos, esto es así, 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 y en este orden, y así, eso. Bueno, arrancamos con... Bueno, retomamos. retomemos. Un segundo, en base a eso, yo todas las mañanas veo un canal que está muy bueno, que no lo conozco al tipo que lo hace ni demás, que se llama Full Perception. Lo tiene, está en castellano, duran video de 10, 12, 15 minutos, que realmente lo veo todas las mañanas y te aportan un montón de valor. El tipo resume un libro y lo explica todo de manera didáctica, con gráficos y todo ese tipo de cosas, o animado se podría decir. Full Perception, el tipo es clarísimo explicando y muy llevadero. Me levanto y veo uno todos los días a la mañana. Brutal. Y eso está bueno porque hay veces que la gente dice, bueno, pero mi mañana está acelerada, mi mañana esto, mi mañana lo otro. Nosotros tenemos el hábito de ver videos a la mañana mientras desayunamos. O sea, el desayuno acompañarlo con un video que automáticamente te ponga en frecuencia de que hay cosas para mejorar y que te hacen crecer. Ven, acá todo lanzo una pregunta para retomar justamente lo que sería el episodio pasado, y dice, cuando empezaron en algún momento que les haya ido mal, creyeron, pensaron que ya no podían más. Podríamos retomar justamente contando directamente, y ya contando su anécdota se da cuenta de la respuesta. Quedamos en el momento en el que estábamos invirtiendo, que estábamos volviendo a Europa ya, ¿no? Estábamos volviendo a Europa. Que ya habíamos empezado a invertir en la empresa de arbitraje. Que el dólar se había ido al... Claro. Que el dólar, me acuerdo, de hecho de esto, me sacaron una foto que estoy durmiendo en una playa. En Split, si no me equivoco, puede No, ser. en Dubrovnik. ¿En Dubrovnik? No, en Dubrovnik no, porque recuerda que No, en Dubrovnik Santorini, no, en Santorini, en en Santorini, en Grecia, Grecia. Grecia. En Santorini, que estoy pasa que durmiendo. tenías la gorra de Croacia. Durmiendo, roncando en una playa y me sacaron, me filmaron todo. Y además me encanta porque Ezequiel ponía, bueno, esta es nuestra vivencia del desplome del dólar. Vamos un huevo en Santorini. Qué maravilla. Bueno, Retomando donde estábamos. claro, justamente sube el dólar, ¿ok? Pues podríamos tomar eso que hablaron del dólar. Sube el dólar, se pone difícil en Argentina la calidad de vida, porque si sube el dólar, que es la moneda de refugio, y el sueldo se mantenía, eso viene a ser otro obstáculo. Un obstáculo del cual ya ustedes venían hablando por Claro. redes sociales. El sueldo del común de la gente, sí. Eso sería un obstáculo. Creyeron en ese momento, se acabó mi negocio, o en tal caso mi negocio, se acabó mi carrera. No, a ver, a mí lo que me pasó en ese momento fue el hecho de... Nosotros hablamos tanto de que iba a pasar eso, que mucha gente que nos seguía y que quizás no creía mucho en lo que hacíamos, vio el viaje, vio que realmente había algo legítimo, y por otro lado esa gente vio cómo su poder adquisitivo bajó. Entonces fue como, ok, ustedes ganan en dólares, me apego a ustedes porque veo en ustedes una oportunidad para crecer. Entonces a mí en mi caso particular me potenció eso. O como dijo, alguna vez escuché, no me acuerdo quién me lo dijo, que decía, no, el mítico y Ezequiel me parecen su personaje en sí, me dan gracia y me parecen medio pelotudo, pero no hay duda que de finanzas saben un montón porque todo lo que dicen termina pasando. Es válido, es totalmente válido. Sí. Y bueno, sí, nosotros estábamos ahí en Santorini, fuimos a Santorini, Dubrovnik, Split, Ancona, que no sé por qué fuimos a Ancona. Yo no me bajé en Ancona. No vayan, no tiene mucho Es atractivo. más, recuerdo que estaba lloviendo, Sí. Ustedes bajaron, compraron algo, compraron unas cosas. Sí, yo así me- que compré una hamburguesa y me la mostraba así, una hija de puta. Y unas zapas también me pasa. No, yo me quedé porque ya no podía por la noche anterior en el crucero. Habías tenido partido, ¿o no? No. Sí, creo que sí. No. Había una cancha de fútbol, por eso. Sí, Sí, y había de una básquet, sí. Está bien, está bien. Bueno, Se había pelado las rodillas. No, No. pero el rival o ella. Bueno, perdón, soy como el negro bulo cuando dijo, dale Boca. El rival. Sigue. Bueno, continuamos. Bueno, estábamos en Coso y después, bueno, cuando volvemos acá, Javi se queda un tiempo en España, en Europa. Sí. Claro, justamente yo me quedo en Europa, por eso la pregunta en cuanto al dólar directamente, respondiendo la pregunta de todo. En algún momento creyeron que ya no podían más. O sea, yo en su momento, pasa lo de Cruises, yo salgo de Cruises incluso mucho antes que ustedes. Yo salgo bajándome del crucero
15 días después salgo de Cruises, no sigo haciendo el negocio. Pero me dije, este capaz no es mi, o sea, capaz no es mi vehículo, pero sí es mi momento y sí es mi merecimiento. ¿Qué pensaron ustedes? No, yo pensé que nos íbamos a tomar 150.000 cruceros más. Yo pensaba lo mismo, que iba a seguir el negocio de mis boliches, que iban funcionando bien, y que a su vez en simultáneo iba a seguir en paralelo con el negocio de los cruceros, más los negocios financieros, que ya en ese momento, que al principio arrancó medio como una joda y quedó, nos empezaba a dar plata y bueno, en un momento empezamos a ver que nos daban más plata los negocios financieros que cualquier otra cosa. que cualquier otra cosa, y por escándalo mucha más plata. Y los boliches en sí, si bien era un gran negocio, me quitaba mucho en cuanto a salud. Sí, la vida nocturna. La vida nocturna en sí te sirve, te aporta muchísimo, te hace conocer mucha gente, te enseña a vender, te enseña a vincularte con gente, te da una cartera de clientes, pero te quita mucho en salud y no es tan escalable. Hay un momento que no puedes crecer más en cuanto al boliche. Por eso lo que empezamos a apuntar más es en cuanto a lo financiero. Ya empezamos a tener una cartera de inversores cada vez más grande, de hecho con un par de ellos muy, muy fuertes. Y bueno, además, claro, lo de los cruceros nosotros en un momento pensamos que iba a ser exponencial y que no iba a parar. Y yo también lo veía un poco así. Pero bueno, por diferentes circunstancias Claro. se fue complicando un poco la mano. Si quieres explayarte más en eso, en el tema del negocio. ¿En cuanto a qué? ¿A cruceros o En lo cuanto que tiene a- financiero? Creo que en cuanto a cruceros, para explicar por qué nos fuimos más para lo financiero. Claro. Bien, a ver, ahí pasó una cosa muy clave que fue el inicio de la pandemia. O sea, Ya habíamos hablado acá, de- Claro, acá ya en, para ese momento. está en bien. Argentina la empresa en marzo hizo un mega evento para entre 2.500 y 3.000 personas que explotó. O sea, fue realmente muy fuerte ese evento. Perdón, Sí, si yo lo- sí, porque no llego a leer acá, Tranquilo, no yo llego, lo voy veo leyendo. líneas Ok. nomás. Sí, yo los leo después. Y así como explotó ese evento, yo me acuerdo que me fui a Brasil la semana siguiente y cuando Claro. vuelvo de Brasil a los 2 días ya cierran las fronteras. Mm. El maricón no quiso venirse a Brasil y, La bronca me tendré que haber ido. y se quedó mirando. Pero, ¿Es verdad? qué buena foto te sacaste allá, me decía. Tenía Sí. que haber ido. Sí, alta foto. Alta foto. Bueno, Parecía que eran 8 viajes juntos en uno. Es cosa. Encontré lugares en Brasil que nunca los vi. Yo fui a Río de Janeiro, nunca los vi. Sí, no. O sea, parece que fue a Tailandia, a Brasil, a Vietnam, a todo en el mismo viaje. ¿Qué onda? ¿Cómo? Le mandamos un saludo a Agus Smilovich, no estuvo por una circunstancia de salud, ya estará con la semana nosotros. que viene lo vamos a tener ahí con Va a estar con nosotros. nosotros. Sí, un gran nivel. Bueno, y pasa que vuelvo, cierran las fronteras y ahí fue como, ok, ¿para dónde encaramos? Yo tenía una organización interesante, un equipo de trabajo interesante, con un volumen de personas bastante grande. Piensen que un negocio de viajes, y más de viajes en cruceros, no se puede desarrollar en Totalmente. plena pandemia. Por más que querramos, no se puede. Totalmente. Y empezaron, o sea, empecé a ver muchísimas cosas que pasaban. Entre ellas, por ejemplo, a los cruceros, cada vez que encallan, los tienen que repintar todos de vuelta. No sé si sabían eso. No Los sabía. tienen que pintar porque si no se oxidan. Ah, ok. Y eso genera unos gastos de mantenimiento muy grandes Ok. que si el crucero no está en movimiento con personas y demás, está en un déficit completo de pérdida de capital muy Ok. grande. O sea, las navieras se desplomaban en Me acuerdo de lo que acciones. había bajado Royal Caribbean, me acuerdo de las acciones de Royal Caribbean, no me acuerdo quién había entrado en un corto en acciones de Royal Caribbean, después apenas arrancó la pandemia y hizo fortuna. No, y también lo que perdió Warren Buffett con United Airlines. Sí, Perdió también. miles También. de millones de dólares. Total. Ok, entonces, Y ahí fue Sí. como decir, ok, ¿para dónde vamos? No fue de decir, acá se termina todo, sino para dónde vamos, qué construimos. Eso no fue de un día para el otro. Fueron meses que mientras seguíamos construyendo con el mítico otras cosas, que seguíamos trabajando el desarrollo personal del equipo. El equipo se expandió muchísimo en conocimientos y demás, se elevaron mucho, pero no encontrábamos un vehículo fuerte como para seguir construyendo en ese aspecto. Y después con el tiempo
todo eso terminó repercutiendo a tal punto de que hoy en día todo el equipo está trabajando con nosotros en todo lo que hacemos con El inversiones. mismo equipo de aquel momento. A mí me gustaría que le expliques, porque son cosas que nosotros sabemos, pero me gustaría que le expliques a las personas cómo fue ese summit contigo mismo que tú hiciste para crear una herramienta, más que una herramienta, la comunidad. ¿Cómo fue eso que tú viviste personalmente? ¿Cómo fue el proceso? ¿Fue un proceso fácil de crear una comunidad? Porque No. sabemos que las comunidades en las Pongámoslo- redes sociales es lo más importante. Pongámoslo un poco en contexto a la audiencia de lo que tiene Sí, por eso. Ezequiel en que cuanto lo- a la comunidad. O sea, no solo, claro, bueno, de cómo lo creó y de qué es. Lo voy a hacer un poquitito simple porque Sí, no es sé, muy extenso. es para contar, no sé, horas, por así decirlo. Yo venía viendo un liderazgo en estos negocios de equipo de trabajo. Un equipo de trabajo requiere liderazgo, alguien que los lleve a desarrollar su mejor versión y resultados. Y lo que me pasó es que mi conocimiento estaba a un nivel en el que yo veía cosas que no hacían crecer a las personas. Yo quería seguir con la empresa de viajes, pero no con ese sistema de trabajo. Y me pasé un promedio de un año más o menos construyendo todo un sistema de trabajo completamente escalable en desarrollo personal y en acciones y actividades para que las personas puedan pasar de la nada a construirse y poder empezar a lograr resultados. Y eso me llevó un año. O sea, un año en el que... Lo que pasa es que Leopardo, perdón que te interrumpa, al tener esa información desde antes, él entendía ya que desarrollando personalmente a las personas iba a tener buenos resultados después en todo aspecto de esa gente. Yo, por ejemplo, cuando él me lo cuenta al principio, no lo entendía como tal, no lo veía posible eso. Yo decía, no, para esto hay que vender, es números, hay que facturar, hay que hacer plata, pero no entendía que si vos, bueno, todas cosas que vos tenés en claro, si vos te desarrollás en cuanto a lo humano, por decantación, aunque no lo quieras, llega la plata. Total. Bueno, Pero perdón, es decir, duraste un año ya con la problemática, ya habiendo arrancado la problemática del coronavirus. ¿O de antes? Inicié 3 meses antes de lo que Ok. fue el coronavirus, Ok. y ahí se extendió unos cuantos meses más todo. Bueno, entonces después arrancan los negocios financieros, ¿sí, no? En el mientras tanto ya habían Ahora arrancado, ya habían arrancado antes del viaje. Para responderle a todo, entonces, En cuanto a los negocios financieros, nosotros lo que vimos es, primero, la escalabilidad que tienen los negocios financieros. Después nos empezamos a dar cuenta de las criptomonedas y de todo el potencial que podían llegar a tener a futuro. Que, bueno, que efectivamente cuando arrancamos los negocios financieros el Bitcoin valía $5.000, $4.000, no me acuerdo. En un principio íbamos a las cuevas a comprar, que era todo nuevo para nosotros Sí, y demás. Ahora es algo como ir a tomar un café. sí. Pero Hay financieras en todos lados, ahora todos en tienen todos financieras. lados, en todos lados. Total. Además, todos los lugares donde no pensás que hay financiera. Bueno, la reflexión de acá, lo que hizo Ezequiel en su momento con la comunidad, respondiéndole a todo, viene también como lo de Bruce Lee, lo de Be Water, o sea, lo de adáptate. Porque Claro. la pregunta que él hace es, creyeron que ya no podían más. Y el ejemplo acá, el ejemplo que tú le estás dando a las personas es que cambiaste la metodología de trabajo, nunca la meta. ¿Ok? Total. O sea, sabía que, o sea, no iba a ser fácil, pero una vez que ya estaba eso, iba a servir de por vida. Está bien. Entonces, al día de hoy los resultados se siguen viendo. Luego de ese arranque en comunidad, ya en pandemia, ahí sí entro yo en el grupo. Y entrando yo en el grupo, justamente el Leopardo se muda a la torre, ¿ok? Ya se muda a la torre y empezamos a juntarnos. O sea, empezamos a juntarnos más todavía porque yo venía trabajando con Mítico, con Create y otros temas, o sea, y otros negocios financieros justamente, hasta que nos sentamos, paramos la pelota y dijimos, bueno, estamos haciendo negocios financieros por acá, negocios financieros por acá. Yo tengo clientes, este tiene proveedores, yo tengo proveedores, este tiene clientes. Si nos unimos, nos complementamos, se va a tener un mejor resultado. Pero ahí también arranca, más allá de lo que sería la complementación de negocios, el arranque mítico en la comunidad En justamente. el contenido. Claro, en el contenido de desarrollo personal, que es lo que estás diciendo ahorita, o sea, que empezaste a consumir la información de desarrollo personal y en qué afectó en tu vida real, personal. No, a ver, el punto es el siguiente. Al principio, como te digo, al ser reacio a todo eso, porque lo veía como algo demasiado como postmoderno, pero después te vas dando cuenta en que ves los resultados de todas las personas, y además lo veía mucho por ahí Ezequiel en reuniones y en todo ese tipo de cosas,
mantener una calma que no era normal o sea, no manejar casi ningún tipo de ansiedad, ninguna cosa, escuchar a la otra persona, hasta cuando tiene algo para decir, escuchar a la otra persona, esperar que termine de hablar y cosas, y siempre impecable. Y digo, man, ¿cómo haces todo esto? No puede ser. Y bueno, me empezó a dar información de libros, de contenido, de acciones diarias a hacer y demás, que yo primero las empecé a hacer como diciendo, la verdad que no estoy seguro de que esto me vaya a dar resultado, pero por probar no pierdo nada, porque si a Lopardo le dio resultado, puede ser que a mí me dé resultado. Lo veo poco probable, pero puede ser. Pero cuando empezás a hacer todo ese tipo de acciones, empezás a ver, empezás a leer los libros, a encontrarte con la información y demás, vas viendo que, no, pará, esto, y ves que haces un poquito mejor todos los días en algo, en el rubro que quieras, en el área que te quieras desempeñar, y ves que vas un poquito mejor todos los días, un poquito mejor, y lo medís, lo empezás a medir de una manera tangible, empezás a decir, bueno, pará, claro, él tiene estos resultados porque hace 10 años que está así y que está haciendo todas cosas ligadas al desarrollo personal y por eso está totalmente elevado y tiene la disciplina y todo, pero entiendo que si yo lo sigo haciendo, en algún momento voy a llegar a eso y empecé a ver resultados, pero lo importante es que al principio, sin ver resultados, seguía haciéndolo. Eso es prácticamente una clave para cualquier cosa. Para todo. Cuando no ves resultados a corto plazo, no rendirte porque va a haber un momento que van a empezar los resultados. Y yo los empecé a ver en todo, en plata, en la gente que se llegaba a juntar con nosotros, en resultados en redes sociales, en ideas, en mi físico, en mi aspecto físico. Esto es empírico, esto no es que les estoy mintiendo ni nada. O sea, lo pueden ver una foto mía de hace 2 años. Y pueden ver de cuando volvimos a Europa, pueden ver una foto de cuando volvimos a Europa y pueden ver una foto mía ahora y ahí de por sí ya 22 kilos de diferencia y a su vez en todo aspecto, en todo, mejorás en todo. Yo como siempre digo, la gente que se junta con Ezequiel mejora en todo, El chabón, en su comunidad tiene un eslogan, se podría decir que la idea es sacar lo mejor, su comunidad, que somos parte, pero decimos su comunidad porque él es el creador, o sea, no nos vamos a adjudicar cosas que él es el creador, la verdad. Y el mérito es de él. Pero como digo, en su comunidad él promueve el hecho de sacar la mejor versión de uno, y realmente es así, o sea, en cuanto a todo, y mentalmente, pasa que si está bien mentalmente, después está bien físicamente, y al revés, no sé si es primero el huevo o la gallina, lo que sea, pero las dos cosas van de la mano. Se alimenta todo. Qué importante eso que estás diciendo, que lo lanzaste hacia la pasada, y está el ejemplo de la bomba de agua, manual, la bomba manual de agua, es el seguir haciendo las acciones aun cuando no veas los resultados. Está el ejemplo, de hecho en el primer libro que Ezequiel nos recomendó, El efecto compuesto, está el de la bomba manual de agua. ¿Se dice bomba acá también, no? Sí, bomba de agua. No, capaz estaba diciendo, pensaba que era otra cosa. Flotaba y salía. Sí. La bomba de agua, donde mediante el movimiento iba succionando el agua, pero dura 2 minutos, 1 minutito. En ver la primera gota. Claro. Y si frenas, cuando sale la primera gota, se corta el agua. Hay que seguir incluso dándole cuando ya el chorro de agua está cayendo. Claro, pero hay tal cual. Es que el punto es que vos haces como lo nuestro, ¿no? O sea, nosotros durante todo el primer periodo de tiempo, de los primeros 21 meses, por decirlo de alguna manera, los resultados fueron, no sé, 1, por decirte un ejemplo, 1, de una escala del 1 al 10, 1. Y ahora los resultados son 9, pero los siguientes 8 puntos se generaron en el mismo tiempo que se generó del 0 al 1. O sea, del 0 al 1 es igual de difícil de ir que del 1 al 9. O hasta más. Hasta más, no, te hasta diría más. ¿Viste cuando dice, Bob Proctor dice... No digo 10 porque sé que tenemos más por mejorar. Bob Proctor, si no me equivoco, que dice, los primeros $100,000 son un hijo de puta. O sea, los primeros $100 son los más jodidos. Ya después comienza a crecer de manera exponencial. Si no me equivoco, pasa que al principio no tenés el cómo. Y una vez que creas ese camino, ya simplemente es repetirlo y encima es exponencial. Aparte interesante porque
si hay que ser transparente con la audiencia del cómo. Eso es importante el cómo. Y nos hicieron una pregunta por ahí, ¿quiénes estuvieron de mentores? Hay una cosa que me gustaría decirle a la audiencia para que sepa el cómo nosotros llegamos, el cómo llegué yo, con mentores y con competencia, ¿okay? Que las personas entiendan que hace 2 años, cuando arrancamos el negocio, en esa primera reunión con Julio Ayala, si no me equivoco, fue con Julio Ayala. Yo tuve antes, pero... No, la presentación, la formación que hace Julio Ayala diciendo la magia de ser el segundo. Te dice que buscas una competencia. Yo recuerdo en ese momento y dije, Ezequiel es mi competencia, pero competencia siempre sana, o sea, competencia sana buscando que los dos podamos crecer, pero midiéndonos cabeza a cabeza. Y a mí me ha pasado, de hecho, varias veces me ha pasado, donde en momentos digo, bueno, ya conseguí el punto, ya llegué a cierto punto y medio que flaqueo un poco, pero como ya tengo la persona que sabe el cómo, o sea, yo también sé el cómo porque me lo he ido explicando, pero como ya existe la información y una persona que te mentorea y te guía, que luego vamos a explicar al final del proyecto, que incluso va a una especie de universidad de desarrollo personal, una persona que te guíe, donde Ezequiel me dice, brother, ¿cuál es el problema? Pum, este es el problema, listo. Y él como una especie de psicólogo te ayuda a que tú mismo vayas sacando las respuestas del problema. Y te las respondes claro, vos mismo, sí. Pero eso es lo importante, el saber el cómo y la humildad de saber aprender. Entonces las personas que están escuchando este podcast tienen que tener la humildad de decir, bueno, estos pibes están dementes, los pibes dicen que van a ser multimillonarios, pero voy a tener la humildad de bajar la cabeza, escuchar qué es lo que tienen que decir, y con lo del desarrollo personal, no existe persona con desarrollo personal que no tenga un desarrollo económico. No existe persona, y si existe, no conozco la primera. Prácticamente no existe persona que tenga un desarrollo económico sostenido durante un largo periodo de tiempo que no tenga desarrollo personal. Total, es que va completamente alineado. Siempre hablamos de un montón de cosas así. Desde el hecho del agradecimiento, ¿no? Tu nivel de agradecimiento es completamente proporcional a tu nivel de merecimiento. Y desde esos aspectos, pequeños datos, pequeños detalles que marcan la diferencia con el desarrollo personal, que a medida que te vas expandiendo, lo que pasa es que vos creces en desarrollo personal y es como que vas viendo cada vez más, y en ese radar que vos tenés ves más contactos, ves más posibilidades, ves más oportunidades, conectás más personas, creas nuevos negocios, y a medida que creces más, no simplemente que ves más, sino que todo se vuelve más rápido. Tu nivel de ejecución es más rápido, tu nivel de resultado es más rápido, tu nivel de crecimiento es más rápido, tu nivel de impacto es mayor. Todo es exponencial cuando estás en crecimiento. Yo además es re importante. Me había pasado por ahí durante mis primeros, 24 años, tengo 27 ahora, durante mis primeros 24 años habré leído X cantidad de libros. Ahora, en estos últimos 3 años, por ahí leí el doble que los 24 años anteriores. Y eso que el Leopardo me critica y dice tengo que leer más. Y tengo que leer más, es verdad, puedo leer el octábuple o el décimuple, no sé cómo se diga, por día, pero sí, y te genera más ganas de leer libros y todo. De hecho, ahora voy a tratar de, los próximos libros que tengamos de cosas, los voy a tratar de conseguir en inglés, así los leo en inglés y me puedo como un doble desafío. Bien, sí, mientras la información quede perfecta. Claro, sí, de última tardaré un poco más en leerlo y demás. Lo mismo, siempre, esto parece una boludez, pero traten de buscar contenido que lo pueden ver en castellano, algo que por ahí no sea muy complejo. Traten de verlo en otro idioma, porque ahí van a estar desarrollando también otra habilidad en simultáneo. O alguna serie que te gusta, un partido de fútbol, escuchalo con relatos en inglés. Si podés, si tenés la posibilidad. Indudablemente Aldo Civi y Defensa y Justicia no lo van a dar con relatos en inglés, no creo que nadie lo relate para el Reino Unido. Pero los que sí, míralo con relatos en inglés porque te va a servir en inglés o en el idioma que en chino, si querés, en el idioma que quieras aprender. Suma. Hacen una pregunta, ¿ok? Que estaría bueno que cada uno dé su respuesta. ¿En qué momento de su vida se cruzaron con la educación financiera? ¿Cuál fue el primer cruce con la educación financiera y cómo? Bien, el mío fue a los 14 años, porque a mí me pasó de estar en ciertas situaciones de mi vida en las que inicio a trabajar con esa edad, y tuve la dicha, por así decirlo, de toparme con una persona que venía creando varios negocios y que me dice una frase en la que a mí me dejó dando vueltas acá en la mente, en que me dijo la única diferencia que hay entre vos y yo, que él tenía desde ya un gran resultado, más de una casa, más de un auto, se iba de viaje 3-4 veces al año,
y yo lo veía y me dice, la única diferencia que hay entre vos y yo es que yo simplemente aprendí a cómo abrir un nuevo negocio y vos no. Entonces, por eso es que hoy en día vos trabajás para mí y yo tengo la oportunidad de darte trabajo y de pagarte muy bien y ayudarte con esta... Y eso fue como llegar a casa y pensar, si aprendo a abrir un nuevo negocio voy a poder llegar a tener los resultados que él tiene. Y al día siguiente, buscando información, cómo ser dueño de negocio, me topo con Padre Rico, Padre Pobre. Y ese fue el primer punto de contacto con lo que es educación financiera. Muy conocido el libro de, Sí. de Robert, muy conocido de Roberto. La saga en sí de los libros Sí, de todos. Kiyosaki. Y aparte un libro muy amado y odiado al mismo tiempo. Creo que es el libro más amado y odiado al mismo tiempo. Pasa que es un poco lo que hablábamos el otro día, es que lo tildan de vendedor de libros de aeropuerto. Pero, a ver, yo creo que lo tildan de eso porque él tiene la sabiduría, se podría decir, como para contar en ese libro el contenido de la manera más básica posible, que por ahí para un determinado porcentaje muy chico de la población que ya tiene más información que él, o la misma información que él, indudablemente lo va a decir como, bueno, chanta, es un básico lo que estás enseñando, hay cosas como mucho más complejas y demás. Pero claro, justamente como el libro es tan básico y te lo explica hasta de un principio con un título muy básico del Padre Rico, Padre Pobre, es que llegó a ser un bestseller y que es creo que después de la Biblia el libro más vendido del mundo, si no me equivoco, no estoy seguro. Esa data no sé. Es inchequeable, pero Esa data de la Universidad de Stanford, Claro, no sé dónde la claro. sacaste. Pero pará, estamos de acuerdo que es el libro de educación financiera más conocido por escándalo. Sí, por escándalo. completamente. Y que generó más impacto en vidas, ¿no? Yo creo que también. Tal cual. interesante porque dice que es un libro muy básico, que es un libro muy básico, pero las cosas que dice no te las dan en la primaria o en la secundaria. No. Es decir, las cosas que dice, si son básicas, no le enseñan de manera, como decir, obvia, sino que hay que rebuscarse para conseguir esa información. Es que lo que pasa es que si esa información la tuvieran los tipos que dan clases de economía en una secundaria, no se sentarían a dar clases de economía en una secundaria. A menos que sea por pasión, obvio, claro, sí. te Ok, entiendo. en ese Pero sí, no, tienes razón, tienes no razón. estarían sentados en una facultad dando clases de economía o en una secundaria. No pasaría, porque entenderían que pueden verla de otro lado de la economía y hacer con la plata más plata. Pero bueno, eso sí. No entremos en eso. No, no, Pero más allá de eso es interesante que lo voy a anotar después para hacerle un podcast. No se trata solamente del profesor de economía, sino de lo que sería el bajado de líneas de esa información no se da. Claro, que el profesor de No. economía en realidad termina siendo una víctima, se podría decir, de no haber tenido la información, pero también tiene la culpa de no haberla buscado. Porque, o sea, uno no es una... El otro día lo hablaba con Pedrito esto. Sí. Uno no es una víctima por no tener la información. En parte, en un pequeño porcentaje sí, por no tener una determinada información sobre lo que sea. Uno, si no tiene la iniciativa de buscarla, es culpa tuya. Es culpa tuya. Entiendo que hay algunas personas que se le ha hecho más fácil que a otras y no sé qué, pero si yo, por ejemplo, no tenía la información de desarrollo personal durante mis primeros 24 años de vida, es porque cuando Ezequiel me lo decía, yo le decía, no, eso es trolo, ¿entendés? O que cuando no sé qué, o cuando lo leía en algún libro, o alguna persona, o mi mamá me contaba algo sobre el libro del secreto, no me venga con boludeces. No seas espiritual, pero es mi culpa, eso es mi culpa por no tener la iniciativa, porque las oportunidades, así como me las presentó Ezequiel, me las presentó mi mamá en su momento, lo que sea, a todo el mundo se le presentan, en mayor o menor medida, indudablemente, acorde con la gente que te juntes o no, pero con la gente que te juntes también es culpa tuya. Claro, el tema... Así igual, que por yo me refería decantación a un es todo punto- culpa tuya. Yo me refería a un punto de vista donde si esa información de desarrollo personal y educación financiera que dicen es básico, o sea, que ese 1, 2, 3% dice, no, pero eso es básico. Si esa información estuviera explicado a los jóvenes de manera fácil, o sea, desde un sistema educativo, Sí, sería o sea, mejor. fuéramos una sociedad de animales, todos seríamos unos cracks. Va, no todos, la mayoría, pero sería mucho mejor la población, sería mucho mejor la civilización si esa información de desarrollo personal, si esa información de educación financiera, que ese 1% dice,
nada, ¿cómo van a explicar esto en un curso? ¿Cómo van a vender esto en un curso? ¿Cómo lo vas a poner en un libro si es muy fácil? Es fácil, pero no lo enseñan. ¿Ok? No lo aplican, además. La gente. Porque no se lo enseñan. Claro, no, sí, ya sé. El tema igual, el foco que tiene Javi acá es el hecho de que del adoctrinamiento Claro. social. Sí, que es de la ya información. sé, sí. Básicamente. Estaría bueno que creo que ya se está haciendo, creo que lo tiene Elon Musk, interesante que salen casi todas las noticias de Elon, que él tiene una especie de escuela para para los hijos de todos sus empleados, y es una escuela diferente a la del sistema normal educativo, y les enseña todo eso de educación financiera, desarrollo personal. Hay varias escuelas así en el mundo. Sí, Elon ¿Tendrías algo parecido? ¿Cómo? ¿Tendrías algo parecido? No sé si escuela, pero sí ya ligado a lo que es desarrollo personal para las personas que no que están receptivas a escuchar y formarse, sino que tienen la voluntad de venir a formarse, como es al día de hoy y todo lo que estamos encarando nosotros. Tal cual. Que cada vez es más grande, tiene casi la cantidad de gente de una escuela. Sí. Tal cual. Pero bueno, las personas tienen que entender que es un proceso, que aparte de que es un proceso donde hay que tener mucha creencia. Lo que hablamos en los primeros podcasts, de bueno, me está yendo mal, o sea, más que mal, no tengo el resultado todavía, el resultado empírico que me avala, pero si tengo la creencia, sé que si capaz este no es el vehículo, puedo buscar otra manera, otra vía para conseguir la meta, y la persona tiene que entender que ese es su deseo ardiente, que estaba hablándolo con ese, el deseo que es, ¿cómo fue la palabra? Incambiable. El deseo es la necesidad irreemplazable de algo. Tal cual. O sea, si vos decís, por así decirlo, mi deseo es ir al Caribe, pero si voy a Europa no estaría mal, y ahí ya lo estás reemplazando, eso no es tu deseo. Claro. Y eso no te va a movilizar, no te va a generar voluntad como para ponerte a trabajar. Pero si encontrás ese deseo real que te encienda por dentro, que vos digas esto no lo cambio por nada y real voy por esto y nada me satisfacería en mi vida como lograrlo, ahí es donde se despierta la voluntad que genera a su vez sentimiento, que ese sentimiento te pone a trabajar con un buen plan estructurado en base a tu conocimiento de desarrollo personal para poder concretar lo que querés concretar. Entonces todo va de la mano, todo va alineado, hay un camino de crecimiento y construcción personal que te permite ver todo eso. Perdón, no llego a leer, no sé si nos están preguntando algo. Sí, no, ya respondimos varias. Otra de la pregunta es un poco, ¿qué es más costoso? ¿Comprar en Cueva o en P2P por Binance? No, todas las respondimos. Práctico y operativo comprar en Cueva, creo, a mi criterio. Pero bueno. Hay una persona que tips de lectura para generar el hábito, para mejorar el hábito de lectura. En base a los hábitos tenemos que tener en cuenta, Mati, que primero hay algo que es muy clave, que mucha gente dice no tengo el hábito, y que es que en realidad no es que no tenés el hábito, sino que tenés el hábito de no hacerlo. Entonces, primero, punto 1, es ponerte en marcha con el hábito y cumplir durante 43 días, que es donde se logra formar, innegociablemente. O sea, no hay nada que pueda suplantar a que construyas ese hábito. Y después, a medida que lo vayas haciendo cada vez más, vas a ir volviéndote cada vez más rápido. Ahora, para leer más rápido con un señalador y siguiendo con el dedo o siguiendo con algo, eso te permite tener una lectura más rápida. Pero no es lo que recomiendo yo. O sea, yo recomiendo que estudien los libros. No se trata de que te leas 10.000 millones de libros, sino que incorpores esa información y la logres tener en vos para poder aplicarla cuando la tenés que aplicar. Entonces, ¿qué hago y qué recomiendo a las personas? Que tomen nota de lo que van leyendo y anoten disparadores mentales. Que todo eso lo tengan en una carpeta y cada vez que arrancan un nuevo libro, lean los apuntes de todos los libros anteriores. De esa manera van conectando toda la información en su mente y la tienen activa para cuando tengan que aplicarla. Y bueno, no lo vamos a hacer tan extenso. Algo muy bueno dentro de lo que dijiste, que no te quería cortar, es que el efecto compuesto actúa a favor tuyo, pero por descarte, o no sería la palabra, por defecto, actúa en tu contra. Total. O sea, si vos te pones a mejorar en un determinado área, o a apuntar a mejorar en un determinado área, y te lo propones hacer, si haces cosas, actúa a tu favor. Pero si no las haces
no es que te quedás en el mismo punto, empeorás. Total. O sea, no sé, vos una vez me lo comparaste con el crecimiento de la maleza. Es que sí, si vos... Que me acuerdo que me quedó muy claro, o sea... Claro, ¿qué pasa si vos no limpias tu terreno, por así decirlo? Claro. Crece maleza, sí o sí. O sea, dejar el terreno descuidado y crece maleza. Claro, tal cual. No es que queda como está, Claro, sino que en un momento empieza a empeorar. empeor. Tal cual. Eso, No. bueno, es lo mismo para con todo. Claro, o sea, deja algo sucio y te vas a dar cuenta como cada vez está más sucio. Y también para leer, que también sirve no para leer en sí, pero sí para tenerlo como hábito, es anotar la cantidad de páginas que vas leyendo. Sí, Anotar la es cantidad, importante. ponerte un objetivo, ver si superaste a tu vos mismo el mes anterior, y así sucesivamente. Yo me acuerdo cuando arranqué al principio con los libros, arranqué por ahí muy rápido y te gastás, te cansás a veces. En cambio dije, bueno, pará, voy a hacer tanto este mes y al mes que viene voy a hacer sí o sí más. Y al otro más. Y así sucesivamente ahora me vengo superando bastante. Claro, y un detalle también, Mati, para que lo tengas en cuenta, hay personas que son más auditivas y otras que son más visuales. Y eso es un tema genético. Obviamente se entrena el leer cada vez más, pero ponete a escuchar audiolibro y a tomar nota si eso te estimula más y retenés más información de esa manera o la retenés más leyendo. Y ahí te vas a encontrar con quizás una vía que sea más óptima para vos. Por cierto, si volviendo un poco a lo que en un momento había hablado al principio del programa, si esto crees que te gusta, te aporta algún tipo de valor y demás, síganos, para estar informados además, de cuándo lo subimos y demás, síganos en nuestro canal de YouTube de 3 al Cubo, en el cual subimos esto mismo que estamos grabando ahora, siempre un par de días después, lo subimos a YouTube y a su vez también si quieren, síganos en nuestras cuentas personales de Instagram, S. Sánchez con 2 E al principio. el mítico.oc Y JJ Suárez Jatá. O por el Sultán, buscan el Sultán y ya les salto en Bien. eso. tal cual. Y una cosita para las personas que se suscriban, cuando lleguemos a 150 suscriptores En YouTube. en YouTube, vamos a hacer directamente para esos suscriptores un preguntas y respuestas personalizado para todos. Obviamente no va a ser una pregunta de cada uno porque vamos a estar muchas horas, pero sí vamos a encontrar las mejores en eso. Y después también si nos podrían decir, nosotros la idea es, vamos a seguir siempre haciendo el programa a las 20 horas, porque creo que es más cómodo para todos y creo que por ahí hoy se nos hizo un poco tarde, no queríamos competir contra el partido de Boca, no porque sea Boca puntual, si fuese River lo mismo, pero entendemos que hay gente que a todos nos gusta el fútbol, así que preferimos hacerlo más tarde, pero creo que próximamente lo arrancaremos a hacer a partir de las 20 horas. Teniendo en cuenta que es mejor para todos, 20 horas horario Argentina, sí, correcto. Y bueno, después, a ver, hablando un poco de los negocios en sí financieros, o sea, nosotros empezamos a invertir en distintas empresas que nos daban rentabilidades realmente muy buenas. La gran mayoría duraron un gran periodo de tiempo. Siempre, al haber sido transparente con todos nuestros inversores, siempre nos manejamos bien y siguen invirtiendo con nosotros hasta el día de hoy en la gran mayoría de las cosas que hacemos. Y a su vez, con eso bueno, nos van surgiendo siempre distintos negocios y demás, como para contar un poco más tangible en sí lo que hacemos. Además, Claro. bueno, hoy en día ya somos dueños de un fondo de inversión De criptos. de criptomonedas de gran capital, en el cual indudablemente no a cualquiera le damos la posibilidad de estar, de ser parte. O sea, pueden preguntar, comunicarse ahí a través de Create Digital. Se pueden comunicar para preguntar algunas cosas y bueno, y en base a eso se hace algunas preguntas y se ve El perfil de la persona. el perfil de la persona y demás, porque como hacemos siempre hincapié, nosotros preferimos juntarnos y trabajar sin importar el capital o lo que sea, juntarnos y trabajar con personas o con clientes que estén en lo posible en nuestra misma sintonía. Claro, de buenos valores. De Que buenos justamente valores. como arrancamos el podcast hoy, de lo que es el network marketing. Hay personas con muy buenos valores que se encuentran en la industria y es lo que se intenta. Siempre mantenerse dentro del mismo ámbito y en tal caso que no tenga, más allá de que no tenga buenos valores, sino que no los tenga tan desarrollados, ayudarlo
a que desarrolle esos buenos valores y enseñarle el cómo puede ir consiguiendo esa libertad financiera. Un término cliché para algunos, pero sé que la libertad financiera es una cosa que ojalá lo consigan todos y como dice el libro de Robert, queremos que sean ricos. Total. Gran Totalmente. libro. Creo que nos podemos ir un poco con esa frase, ¿no? Sí, sí. Y bueno, como les digo siempre, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También estamos en Spotify. En el mismo canal de Spotify también subimos lo de las noticias de criptomonedas todos los lunes. Y probablemente dentro de un futuro bastante cercano empecemos a hacer algún especie de panel. ¿De panel? De entrevistas, panel y una especie de programa de debate, onda 90 minutos. Pero de negocios. Pero de negocios, inversiones, Claro. inversiones de alto riesgo. Un poco de debate para ese Un tipo poco de debate inversiones. para ese tipo de inversiones, por ahí con personas que sean parte de dichas empresas de alto riesgo y alta rentabilidad, para que cuenten un poco su experiencia. Eso, experiencias y anécdotas. Claro, las anécdotas. Anécdotas dentro del también. mundo de los negocios que... No sé si Peter estará escuchando, le mando un saludo gigante. Yo Muy recuerdo que grande. Yo recuerdo que ese día justamente yo me estaba yendo de viaje, es más, estoy en el programa que yo técnicamente no tenía que estar en el programa porque debería haber Claro. estado de viaje. Y recuerdo que ese día llegué así como llegué a la casa, regresé a la casa y dije, bueno, no pasa nada. Si pasó fue por algo, pero venía así medio cabizbajo. Y estaba Peter y comenzó a contar las anécdotas de todas las cosas que le pasaron, pero literal, medido por reloj, 56 minutos, 55 minutos continuos, riéndome, cagándome de risa con todas las cosas que le había pasado al dar una presentación, al conseguirse con socios, el cómo lo presentaban a él. El network marketing te deja cosas muy lindas, los negocios en sí te dejan cosas muy lindas, no solamente el network marketing, y próximamente vamos a tener ese tipo de anécdotas en el programa. Total. Que Totalmente. aportan mucho de pasada. Sí, sí, y las nuevas personas que se van a ir sumando también a nuestro nuevo podcast, nuevo programa, también son gente de mucho valor, muy buena información que les va a servir muchísimo. Así que bueno, gente, muchas gracias a Leopardo, muchas gracias Sultán, muchas gracias a la audiencia de todas nuestras dispositivos, ya sea de Instagram, Spotify, Anchor, Twitch y todos lados. En cualquier momento vamos a salir en la televisión coreana también. Y bueno, les deseo por sobre todas las cosas éxitos y abundancia y muchas gracias por haber estado con nosotros. Chau, chau. Chau, chau. Saludos.